tanto para llamar la atención, pero bueno, primero que nada quiero agradecer que me hayan invitado a este importante foro. La verdad que estoy muy motivado por lo que he escuchado, por la atención que está recibiendo, pues lo que es uno de los grandes retos que enfrentamos, es el tema del agua. Junto a ese tema y a ese reto tenemos otro reto fundamental. Así como sin agua no podemos vivir, sin energía tampoco podemos vivir. Y si no somos capaces de generar energía de una manera sustentable, pues eventualmente tampoco vamos a poder vivir, porque va a afectar al agua y nos va a afectar la calidad de vida. Y eso es el tema que quisiera yo tratar, lo que se conoce como transición energética. Adelante. Esos son los temas que voy a desarrollar. Adelante. Primero, ¿qué significa transición? Porque se dice, hay que hacer la transición, hay que hacer la transición. Pues una idea muy sencilla es, hablar de transición significa pasar de una matriz energética, y una matriz energética es las distintas fuentes donde se origina la energía que consumimos. Pasar de una matriz basada en recursos fundamentalmente fósiles a otra matriz que reúna ciertos requisitos. El primero es la seguridad. Acuérdense que la energía siempre, para todos los países, tiene una connotación política fundamental. Y todos los países buscan tener el control asegurado de las fuentes de energía que necesitan. Para eso llevamos a toda la vida, para la revolución, para la guerra, para lo que fuera. Segundo, que brinde energía de calidad. Calidad significa que sea constante, que sea a precios razonables, asequibles, competitivos y que también sea ambientalmente responsable. Y aquí en México le agregamos que sea inclusiva, es decir, que todo el mundo pueda tener acceso a la misma. Adelante. Esta es una gráfica de lo que ha sido nuestra matriz energética fundamentalmente. Como ustedes pueden ver, todo lo anaranjado, más lo del carbón, es casi el 80% de todo, ha sido energía fósil. Y la parte renovable pues es muy pequeña, que está desde la parte de este lado de la gráfica. Pues ahí la más relevante, hasta muy reciente, pues ha sido la hidroeléctrica, que es donde empezó México a usar energía renovable. O sea, lo que queremos es, como mencionaba antes, pasar de una matriz cuyas fuentes sean fósiles fundamentalmente a una que esté basada en energías que te den seguridad, que sean socialmente, ambientalmente responsables y que te den energía de calidad. Adelante. ¿Cómo ha sido nuestra... Adelante, por favor. Adelante. Como pueden ver, en México, pues básicamente, desde las fechas en que se tiene información sobre estos temas, pues básicamente, si sumamos lo que es petróleo y gas natural y carbón, pues prácticamente la matriz energética es fundamentalmente fósil. Es hasta muy reciente que las energías renovables empiezan a adquirir cierta importancia, cierta relevancia. Y esto es fundamentalmente a raíz de la reforma energética que se hizo en 2013-2014. Adelante. Esta es la evolución que han tenido las renovables. Como ustedes pueden ver, pues por mucho tiempo lo que predominaba era el aprovechamiento de los ríos, la hidroeléctrica fundamentalmente. Eventualmente empezó a haber algo de geotérmica, luego empezó lo eólica, lo solar, y actualmente tenemos pues esta matriz donde sigue siendo muy importante la hidroeléctrica, pero cada vez es más importante la eólica y la solar. Tenemos geotérmica y biomasa también. Bien.
Quiero referirme ahora, si queremos llegar a esa matriz energética compuesta por energías renovables y energías fósiles que sean los menos contaminantes, ¿qué capacidad o qué posibilidades tenemos de lograrlo? Quiere decir qué potencial hay en cada uno de ellos. Adelante vamos a ver lo solar. Fíjense nomás el potencial que tenemos. México es uno de los países del mundo con mayor irradiación solar por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado, como quieran, ¿no? 6.36. Tenemos 1800 gigawatts. Para tener una referencia de lo que significa 1800 gigawatts, el consumo total del país ahorita debe andar por 120 gigawatts. O sea, con esta energía exclusivamente le podría dar, es una fuente pues inagotable prácticamente, se puede decir, 1800 gigas. Lo que está instalado pues apenas son 12 gigas, 12.000 megawatts. Lo interesante de esto es que este potencial se localiza fundamentalmente un porcentaje muy alto en 4 estados, que es Sonora, Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila. El 60% de esos 1800 lo tenemos aquí. Y esto es muy interesante porque si bien ahorita en Estados Unidos pues hay una administración federal no muy amable con los renovables, con el cambio climático y todas esas cuestiones, es posible que imaginemos que en algún momento del tiempo se va a hacer posible establecer toda una red de plantas de generación basadas tanto en viento como en sol para vender la energía a Estados Unidos, a estados como Texas y California, que pues son estados hambrientos de energía, y más lo serán con todo este proceso industrial que se está viviendo con la inteligencia artificial, que consume cantidades inmensas de energía para poder sostener la capacidad de cómputo que se requiere la inteligencia artificial para funcionar. Bien. Vamos a la siguiente. En eólico también tenemos 50 gigawatts, no es tan grande como la otra, pero pues 50 es la mitad de lo que ahorita estamos consumiendo. Adelante. Tenemos potencial geotérmico. Este está asociado a las fallas geológicas que existen en el país, que como estamos en una zona volcánica, la brecha del fuego o algo así se llama, pues tenemos un potencial importante. Se estima el orden de 13 gigas que podemos generar con energía geotérmica. Y algo que olvidé en la anterior, el potencial que se ve ahí no necesariamente es el techo, porque mucho de ese cálculo que se hace considera la infraestructura de líneas de transmisión para poder llevar la energía de donde se genera a donde se consume. Y pues nosotros tenemos extensiones gigantescas de terreno en nuestros estados de Chihuahua, de Coahuila y de Sonora, que tienen una cantidad bellísima de sol, pero que no hay una línea de transmisión cerca. Entonces, en la medida que hubiera más inversión en líneas de transmisión y distribución, pues eso pudiera todavía ser mayor la inversión. Y geotermia también, el hidrógeno, pues yo creo que esto es una de las soluciones que puede darse para la cuestión de la falta de líneas de transmisión. Se pueden imaginar ustedes plantas eólicas o solares, donde cerca de que haya agua hacer todo el proceso de electrólisis y generar hidrógeno, que sí es más transportable que la otra energía. Pero también el potencial que tenemos es muy grande, y lo interesante es que el consumo de agua que tendrías que llevar a cabo para generar ese potencial es apenas el punto, menos del 1% del agua que consumimos en el país. Hay un mundo ahí de posibilidades
Y esto yo creo que es la energía que viene con más fuerza en el futuro. En hidroeléctrico, pues ya no es mucho lo que queda, ya está, pero todavía queda algo. Donde más tenemos plantas, pues ustedes las conocen, son las grandes empresas que existen en el estado de Chiapas, ¿no? Que son varias, y en Nayarit, que prácticamente todas operadas por la Comisión Federal. Nuclear, pues tenemos una planta. Aquí pudiera haber un potencial enorme, no estoy seguro que socialmente sea, qué tan factible sea, y además quizás tampoco sea tan necesario dado el potencial que tenemos en las otras cosas. O sea, la primera pregunta de que puede haber seguridad, una matriz energética que nos dé seguridad, la respuesta sería puede haber. Y seguridad significa no necesariamente que tú tengas el recurso en tu tierra, sino que ahorita, como vamos a ver, en el caso de los fósiles, el del gas, hay países que no tienen gas, pero tienen la capacidad para diversificar sus fuentes, de suerte tal que si se pegan con alguna de las fuentes, pues se quedan las otras, que no es el caso nuestro y ahorita lo vamos a ver. Pues este es todo el potencial, vean la cantidad, o sea, realmente tenemos suficiente potencial para llegar a tener una matriz que cumpla el requisito ambiental, que cumpla el requisito de seguridad, que cumpla el requisito de energía de calidad. ¿Adelante? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo podemos tener o qué tenemos que superar para enfrentar? Pues lo primero, lo que mencioné hace un momento, las limitaciones de la red eléctrica. Ese es un área donde hay un monopolio que es la Comisión Federal, porque sí está establecido, y sin embargo se ha descuidado la inversión en esto. Por ejemplo, había una línea de transmisión que tenía que haberse hecho de Tehuantepec hacia el centro del país para mover todo ese potencial eólico que existe allá. No se hizo, se canceló el sexenio pasado. Tenemos un problema regulatorio muy serio porque pues, ha habido cambios muy grandes en la legislación, reformas constitucionales, se cambió la naturaleza a las empresas públicas del Estado, que dejaron de ser empresas productivas a empresas públicas estatales, donde ya no les interesa no perder dinero, sino solamente mayor bien social, lo que eso pueda significar. Y, perdón, gracias. La anterior, no me la cambien tan rápido. No, esa. Y la intermitencia, o sea, entonces, las fuentes, de hecho, todas las fuentes y todas las plantas de energía son intermitentes, porque aún las que son de gas o de diésel, etcétera, pues tienes que pararlas para darle mantenimiento. Entonces tienes que tener una combinación adecuada y un exceso de capacidad para que mientras unas paren, en el caso de las renovables que pues en la noche no hay sol, tienen que parar, pues tienen que entrar otras plantas que sí pueden funcionar en la noche, y cuando esas paren, las otras estén funcionando. Eso es un asunto técnico, pero tiene solución. Ahora pasemos a las fuentes fósiles, y aquí la apuesta tendría que ser por gas natural. El gas natural tiene características que lo hacen preferible a los otros fuentes de energía fósil. Es menos contaminante que cualquiera de los otros, es más eficiente, porque el 90% de la energía que tiene se aprovecha y es muy versátil, lo puedes aprovechar en muchas aplicaciones, en la industria, en la movilidad, en la electricidad, etcétera, para producir petroquímico y demás. Pero ¿cuál es el problema? Por un lado tenemos un potencial enorme. México ya no es tanto un país petrolero como se ha dicho, es un país gasífero. Tenemos una cantidad impresionante de recursos prospectivos. Han ahí 224,000 miles de millones, 224,000 billones de millones de pies cúbicos diarios que se
podrían producir. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la mayor parte de estos recursos o están en el mar o son convencionales. El 62% de ellos son convencionales. Y es una ironía que teniendo esa disponibilidad de gas, somos un país que dependemos de las importaciones. Casi el 70% de las importaciones las traemos de un solo país. Y esto es un problema, y lo decía con mucha claridad la que sigue. La otra. Lo decía el premio Nobel Mario Molina. Podemos vivir sin gasolina, porque imagínense que un día se descomponen todas las refinerías del país. Pues la gasolina es un commodity y lo puedes traer de cualquier parte del mundo. Ya se han cerrado, nuestra fuente principal de importación de gasolina son las refinerías que están en el Golfo de México, en Estados Unidos. Ya se han descompuesto o se han frenado debido a huracanes. Y no pasa nada porque te las traen de China, te las traen de otras partes del mundo en cuestión de un costo un poquito más costoso por la logística, pero no te frenan. Con el gas no pasa eso. El gas no es transportable de forma natural, necesitas ductos, o sea que tienes que tener la fuente cerca, y México depende de un solo país, que es Estados Unidos en su mayoría, y de un solo estado, que es Texas. Casi la mayor parte del gas que importamos viene del estado de Texas, por unos cuantos cruces internacionales que existen. Ya nos pasó una vez, ustedes seguramente lo recuerdan, en el ¿qué fue? 22, que se congelaron de aquel lado las tuberías y se dejó de distribuir gas. ¿Y qué pasó? Pues la industria se tuvo que parar porque en México no tenemos capacidad para almacenar. La capacidad de almacenamiento fundamentalmente es la que está en los ductos que están a lo largo del país. Cuando yo estuve en Pemex eran más de 8,000 kilómetros de ductos. Seguramente estas son. Ahora, nos preocupa mucho porque el ser convencional implica que se tiene que utilizar la tecnología del fracking. Y eso ha sido un tema que ha generado muchas discusiones y muchas preocupaciones. ¿Y cuáles son estas? Pues una es el tema del agua. Adelante. Y aquí la buena noticia para Chihuahua y para Coahuila es que tú puedes usar agua tratada. Aquí ustedes tienen una cantidad impresionante de agua tratada. Nosotros en Coahuila lo tenemos, ya de hecho es agua tratada. Lo platicaba ahorita con Sergio. En Coahuila hicimos las plantas de tratamiento de la frontera de Acuña y de Piedra Negra, vendiendo el agua tratada a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene sus termoeléctricas en el municipio de Nava. Y para resolver el problema de cómo conducirla, porque ellos la compraban pero puesta en su planta, tuvimos que negociar, usar el río Bravo como conducto para transportar el agua y que ellos la siguieran tomando de donde la tomaban antes, que era el agua del río. Ahora es el agua del río, pero tratada, vertida por las plantas de tratamiento. Y eso lo pueden hacer ustedes. Nosotros hemos estimado en Coahuila que tenemos capacidad con agua tratada para hacer más o menos unos, ¿qué les diré? Unos 500 o más pozos al año con agua tratada. Si sumamos la de Juárez y luego sumamos la de Laredo, porque esta es nada más de las plantas de Acuña y de Piedra, pártanos de ustedes, pártanos de que se haga un trabajo. O sea, ese problema no es problema porque no se tendría que usar ni una gota de agua fresca. Entonces, simplemente es un tema regulatorio. Prohibir el uso de agua fresca para eso, que obliga a usar aguas tratadas, salobres, etcétera, ¿no? Está la preocupación de que vayas a contaminar los mantos freáticos al hacer la perforación. También tiene una solución tecnológica. Lo que se está haciendo en Estados Unidos es los mantos freáticos están a cierta profundidad, el gas está mucho más abajo.
Pues cuando vas a pasar por los mantos freáticos pones triple protección de tubos de acero. O sea, jamás se te va a contaminar. Y tenemos que pensar que el inversionista que está haciendo la extracción del gas, pues no quiere sacar agua, quiere sacar gas y va a meter todo lo que sea necesario para evitar que se le meta el agua al gas y se lo eche a perder. Adelante. ¿Cómo dispones del agua de residuo? Porque lo que inyectas, una parte te lo regresa el pozo. Te lo regresa lo que metiste, es un porcentaje más algo que se trae de ahí abajo. Son residuos que tienen que ser tratados. Existe tecnología mexicana para hacerlo. O puedes almacenarlo no haciendo represos, sino en contenedores herméticos. Y lo ideal sería tratarlos. Y se pueden tratar. Existe la tecnología para ello. Adelante. También se habla que puede producir sismicidad. Y bueno, pues en Coahuila se habla de residuos, no hay fracking todavía, y los sismos tienen ya más de 100 años de que se registran de que existe. ¿A qué se debe? Coahuila está atravesado por 3 fallas geológicas, y es natural que donde hay una falla geológica haya una actividad que esté sucediendo ahí y que por lo tanto, pues de cuando en cuando se sienta el movimiento. Ahora, todo esto tiene una solución también tecnológica. Tú puedes poner mediciones en tiempo real a la hora que estás perforando, tener la medición en ese momento, cuando sientas que pase de cierto estándar que es conocido, pues lo paras y vuelves a regresar horas o días después. Sin embargo, la ironía de que estamos sentados en un océano de gas aquí abajo. Yo estoy convencido que Chihuahua también lo tiene, Coahuila definitivamente lo tiene, Nuevo León y Tamaulipas lo tiene. Es un océano de gas. Ese gas nos podría dar gas suficiente para sustituir las importaciones que se hacen actualmente de gas, e incluso poder exportar, y no nos llevaría más de una década de poderlo hacer. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues ya había empezado a hacer, se paró. Y ahorita, con todos los cambios que se han hecho en la legislación, tenemos una complejidad regulatoria, pues que es un obstáculo. Porque estos son proyectos de 20, de 30 años, entonces necesitas estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, que son cosas que ahorita están un poco dañadas aquí en México. ¿Te falta infraestructura? Etcétera. Adelante. No, muchas gracias. Anterior. Los precios y sobre todo comunicar bien a la sociedad que realmente este no es el demonio, el fracking no es el demonio. Porque además el gas que estamos consumiendo en México es gas de fracking, lo traemos de Texas, ahí lo sacan con fracking. Bien, adelante. Pues ya quiero concluir. Es un imperativo que tenemos que impulsar las renovables, no hay de otro. Tenemos que usar el gas natural como complemento, porque es muy superior al diésel, es muy superior al petróleo, etc. Y necesitamos investigar más, necesitamos más investigación, más tecnología, y tenemos que tener un marco regulatorio más apropiado para esto. Pues muchas gracias, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestar. Bueno, una pregunta dispensable. Yo creo que uno de los más importantes temas de hoy fue la economía circular, ¿verdad? Entonces, hay que poner mucha atención de aquí en adelante en todo lo que podemos reciclar. Hay que poner mucha atención en los residuos urbanos. Hay que poner mucho en el lodo que mencionaban también del agua. Y la pregunta así directa es: llegará, según su opinión, el día en que generando biomasa, generando esas partes que ahorita están desechando, no están aprovechando, a sustituir el gas en México? Esa es mi pregunta. ¿Es su opinión? No estoy seguro que pueda llegar a sustituirlo totalmente, pero sí está creciendo y tiene un potencial muy grande la biomasa también. No lo mencioné, pero sí lo tiene. No creo que lo pueda sustituir. Yo creo que el que lo pudiera eventualmente sustituir es el hidrógeno en algún momento, que cuando tengamos la capacidad para
pues ya producido a niveles muy competitivos. ¿Alguna otra compañera? Estimado amigo, compañero Exatec, doctor Rogelio Montemayor Cedí, muchas gracias por acompañarnos en este gran esfuerzo que hacemos conjuntamente con el contador Sergio Nevares, y estamos demostrando lo que podemos hacer todos aquí juntos, en conocer más y tratar de impulsar esa cultura en agua y la energía que tanto necesitamos. Mi pregunta sería, Rogelio, ¿cómo contemplas que será en 10 años la matriz energética para México? Gracias. Pues mira, ahorita yo estoy un poco, no muy optimista por tratar de serlo, ¿no? No decir pesimista. Ahorita se está haciendo un esfuerzo por relanzar el aprovechamiento del potencial que existe en la zona de Coahuila, que es la misma de Nuevo León y Tamaulipas, digamos la parte de Coahuila. Hay un esfuerzo. Yo sigo pensando, o sea, hay forma de hacerlo y hacerlo muy rápido, porque la tecnología ha avanzado tanto. Cuando hicimos los primeros trabajos en el clúster para ver el potencial, lo que podría significar esta explotación, hacer un pozo te tardaba 3 meses. Ahorita hacer un pozo te toma 20 días. Entonces, con una taladro, como le llaman, un aparato de perforación, puedes hacer en un año 20 pozos. Tienes 2 o 3, estás hablando de más de los que hace Pemex ahorita en todo el año, en todo el país. Eso sería nada más en la zona del gas. Y el gas ahí está. Los mismos americanos de Eagle Ford y todos ellos, hablamos mucho con ellos y todo el mundo te decía, ustedes tienen más gas del que hay de este lado, en esa información de Eagle Ford. No sé, la de acá, ustedes cocinan con verde, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ¿cuál es el tema? La forma del tipo de contrato que quieren hacer. Donde te hablan de contratos de servicio, pero como se hacían antes, y que está vigente porque nunca lo cancelaron, pero tampoco está operando. El operador, que es el que hace el gasto, hace inversiones en todo, corre con todo, cobra un X por cantidad por un millar de pies cúbicos producidos. Y con eso él cubre sus costos y cubre sus utilidades. Y está dispuesto a hacerlo. La diferencia de eso al precio de venta de la molécula, pues es para Pemex y para el gobierno. Ahora quieren, en vez de eso, quieren que llevar la contabilidad, o sea, meterte a la contabilidad del operador, y que nada más recuperes un porcentaje de los costos. Para empezar, plantea problemas muy serios, porque a nadie le gusta que si no eres autoridad fiscal, que estén revisando de cosas, y también la fiscal, ¿verdad? Entonces, yo le he preguntado a algunas empresas que están en este sector y no les gusta el esquema. No les gusta, lo ven demasiado complejo, demasiado costoso en términos administrativos. Porque él dice, oye, a mí págame tanto y ya, olvídate, yo lo voy a hacer todo el gasto, voy a hacer mi inversión a perforar, corro todo el riesgo. Simplemente yo ahí me repongo con eso. Te queda, porque se van a llevar, no sé, un 30 y 35% del valor de la molécula. Los demás van a quedar para el gobierno. Pero por alguna razón, hasta ahorita no lo han aceptado. Si lo llegan a aceptar, podemos ir muy rápido. Y luego tienes la limitación. Lamentablemente, la capacidad operativa ahorita de Pemex está muy disminuida. Y el paso al que están caminando va muy bien. Yo no sé si se va a desesperar la presidencia y van a crear algún tipo de comisión más ad hoc para este propósito, así como acaban de sacar una convocatoria para acelerar proyectos eléctricos digitales, anunciaron hace ayer o antier.
si lo llegan a hacer acá. Yo lo haría, porque ahí está el mercado, y ahí está la necesidad, ¿verdad? Y lo necesitas, porque con lo que está pasando con las tarifas, imagínense qué pueda pasar en México si de repente le ponen un impuesto de exportación al gas. Se saca de juego en muchas de las países. Estás a expensas del ánimo con que se levante este señor. Entonces, ¿qué necesidad tiene? Tienes que preocuparte de tener esa seguridad de que tanto habla la seguridad energética. La única manera de tener seguridad energética es que produzcamos nuestro propio gas. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del presidente del bloque de energía de Coahuila, el doctor Ramiro. Ahora les pedimos por favor que permanezcan ahí a nuestros conferencistas, que pasen por favor para este panel Plan Chihuahua 2025, agua y energía, precisamente con nuestros conferencistas, y cedo el micrófono al moderador, al doctor Oscar Ibáñez, rector de la UTCJ y presidente del Consejo de la Junta Central. Buenas tardes, pues estamos en un punto muy importante. Vamos a tratar de sacar algunas conclusiones con la gran calidad de los expositores que tenemos en este foro, no solo por su amplia experiencia, sino porque los temas que estamos abordando, pues ellos tienen ya muchos años trabajando estos temas, y la relación del binomio agua-energía siempre es clave para entender lo que está sucediendo en los procesos económicos de no solo de cada región, de cada país. Voy a empezar primero por hacer una muy breve presentación. Ya todos escucharon las semblanzas de ellos, pero nada más un brevísimo recordatorio de los participantes. Bueno, tenemos por supuesto al director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, al ingeniero Mario Mata Carrasco, que además pues, de su formación como ingeniero tiene ya una maestría en gestión hidráulica y pues tiene la experiencia no solo de ser el director de la Junta Central, sino que además también ya operó una junta municipal y fue alcalde. Entonces pues le sabe a las operaciones de gestión.
mucha claridad. El contador público Sergio Nevares Rodríguez, que ha hecho pues una transformación radical de los procesos de gestión del agua aquí en Juárez, lo que ha permitido tener inversiones históricas en materia de infraestructura y gestión aquí en la ciudad. Es el organismo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, es un organismo líder a nivel nacional por algunos de sus procesos de tecnología y procesos de administración. Entonces nos acompaña también aquí y entiendo que orgulloso liebre del Tecnológico de Ciudad Juárez. Sí, yo salí de aquí, esta es mi alma mater y me acuerdo que yo era medio burro, así es que hay esperanza, hay esperanza. Bueno, estoy esperando aquí las semblanzas de Fabián. Fabián, en realidad, yo lo conozco a Fabián porque tiene años promoviendo a través de una empresa privada los procesos de tratamiento de agua, principalmente ahora que se han modificado se han estado modificando la normatividad. Bueno, pues Fabián Yáñez, él promueve tratamiento de agua de metaloides, de algunos metales que se encuentran en el agua de manera natural, pero que son nocivos para la salud. Aquí en Chihuahua ha estado impulsando algunos procesos de tratamiento, todavía no se concretan, pero en otras partes de la República ya están en funcionamiento varios de estos tratamientos que utilizan tecnología israelí de tratamiento de membranas. Luego también nos acompaña, bueno, de Israel. Aquí también, lamentablemente no me pasaron todo tu currículum, pero bueno, aquí lo van a ver en pantalla. A Shimon Constante, él es vicepresidente de Desarrollo de Negocios, como ustedes pueden ver, y viene precisamente promoviendo soluciones también de alta tecnología que se han desarrollado en Israel. Creo que todos reconocemos en el mundo, todos los que estamos en el sector hídrico, que la tecnología más avanzada en cuestiones de reuso de agua, de riego, de tratamiento, las ha desarrollado Israel por una razón muy sencilla: no tienen agua. Y bueno, pues eso los ha obligado a mejorar su tecnología y el uso de la misma. Y bueno, pues el resto del mundo nos vemos beneficiados de ese desarrollo tecnológico y lo aprovechamos de diferentes maneras. Muchas gracias, bienvenido Shimon. Y bueno, pues nuestro último expositor, pues qué puedo decir de Rogelio Montemayor. Le decía que a él me tocó conocerlo cuando estaba como investigador del Colegio de la Frontera, aquí en una reunión con el presidente Francisco Villarreal hace poco más de 30 años, aquí en Ciudad Juárez. Estaba haciendo una investigación sobre migración en la frontera. Pero su carrera es espectacular. Digo, además de ser gobernador de Coahuila, pues también fue director de Pemex. Y bueno, pues ya vieron la experiencia y la cantidad de conocimiento que tiene sobre estos temas. Vamos a iniciar rapidísimo con unas preguntas. Como son gente experta en los dos ámbitos, en agua y energía, voy a ir soltando preguntas y a ver cómo se defienden, a ver si las batean o se las pasan al que sigue, cada quien agarra la que pueda y ahí nos vamos llevando el asunto. La primera pregunta, esta le va a encantar aquí a mi amigo Mario Mata. El entorno actual, más de una década pasó para que se hiciera la modificación de la Constitución y que se generaran nuevas leyes. Ahorita estamos en un proceso muy importante de cambio legal en México. ¿Cuáles son, si pudiera sintetizar, las dos principales ventajas y los dos principales riesgos de estas modificaciones legales que se están haciendo ahorita? Por cierto, se me olvidó decir que también presidió la Comisión de Agua en la Cámara de Diputados, secretario de la Comisión de Agua de la Cámara de Diputados, entonces entiende perfectamente los aspectos legales. Créanme que este cambio que está dando ahorita en México es histórico y yo quisiera saber los principales riesgos y las principales ventajas de estas propuestas legislativas. Voy a tratar de ser muy breve. Son dos diferentes. La primera es
la Ley General de Aguas. En el 2012, como bien lo dije, se modifica el cuarto constitucional, se le agrega en aquel entonces el sexto párrafo, donde dice que todos los mexicanos y mexicanas deben tener acceso universal al agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma continua, constante, etcétera, etcétera. Eso ya lo dije en mi presentación. Pero había un transitorio, decía, se mandata al legislativo a que en 300 días expida la Ley General de Aguas que reglamentará este derecho universal. Nunca se hizo. Hubo muchos intentos, yo tuve dos propuestas, la propuesta de mi partido, una propuesta personal que se llamó Mata Flores, porque el presidente de la comisión era Feliciano Flores de otro partido, y ninguna progresó. Ahora parece ser que sí va a progresar, yo la veo bien, la Ley General de Aguas la veo bien, tiene algo que se le puede mejorar, pero sí ya sería un proceso legislativo muy largo explicarlo, ¿no? Pero viene bien, por lo menos es un avance y un inicio de reglamentar algo que habíamos sido omisos los mexicanos, precisamente el legislativo, por la falta de consensos para llegar a una ley. La otra, que es la más importante, ¿y por qué? Si se recuerdan, les dije yo, no tengo ahorita aquí una botellita, pásame una botellita. Miren, la Ley General de Aguas es esto, ¿sí? La Ley General de Aguas va a reglamentar esto. Todo esto se llama Ley de Aguas Nacionales. Hasta antes de 1992 no existía una reglamentación exacta del agua, de la administración, de la gestión hídrica. Entonces la antigua Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y todo ese historial desde el 1917, que todos sabemos que es la Constitución, el 127 constitucional no había sido reglamentado hasta 1992. Todavía vive quien diseñó esa ley, don Oscar González. Esa ley, ¿qué tenía de diferente a la anterior? Bueno, esa ley crea la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, y le transmite a los usuarios la administración del agua de la fuente de abastecimiento a la parcela. Entonces fue realmente una revolución. Es una ley muy completa. ¿Qué faltó? Pues la aplicación de la ley. Como lo vimos también, sabemos, no hay gobernanza, no hay gobernabilidad. Sí es cierto que hay un mercado negro de derechos, pero no se va a regular con una nueva ley que elimina totalmente la certeza jurídica de las concesiones, porque va a haber una falta de inversión, sobre todo acá en el norte. Una tierra que no tiene certeza jurídica del agua, pues es una tierra de agostadero. ¿Cómo se le va a dar un crédito de avío, un crédito refraccionario? ¿Cómo va a transmitir usted su patrimonio a sus hijos? O el día que ya no la pueda trabajar la tierra, ¿cómo la va a vender? Pues no vale nada sin el agua. Entonces, sí es muy severa esta ley, sobre todo porque conocemos la falta de operatividad de Conagua, la falta de, no son expeditos, no son rápidos. Incluso ahorita las concesiones están atoradas, miles de concesiones no se han podido prorrogar, no se han podido dar nuevas concesiones. Cuando piden una relocalización, sobre todo de pozos o del punto de extracción, pues no existe, hay mucha extracción ilegal. Mi percepción es que la ley deja grado de indefensión a los inversionistas, tanto agropecuarios como industriales, cerveceras, que están satanizadas malamente, cerveceras, refresqueras, y no va a combatir el acaparamiento, es mentira. Entonces, es una ley muy severa para la gente que se dedica, sobre todo al sector agropecuario, que como les digo es el 90% del consumo del agua en México. Nos van a dejar en indefensión a estos sectores y puede ser que se nos desplome si no hay una buena aplicación de la ley. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle al señor Montemayor. Ya sé que hay unas preguntas que me sugirieron, pero pues no tiene chiste. Si tenemos la experiencia aquí de estos grandes ponentes, mejor les preguntamos cosas que nos importan y que están sucediendo ahorita. Bien, el tema del fracking que ahorita se expuso, la seguridad energética de México, se ha hablado de que, bueno, pues podemos tener gas a través de fracking, podemos tener energía solar, que tenemos también un potencial importante. Sin embargo,
en la legislación, toda la tendencia en México en los años recientes ha sido para bloquear energías renovables o fuentes alternas como el gas a través de fracking. Esta idea predominante que está armando el marco legal y que impide las inversiones que usted está planteando, ¿cómo visualiza usted que eso se pueda revertir? ¿Existe esa posibilidad? ¿Cuáles son las coyunturas económicas o geopolíticas que pueden dar pie a que esa condición cambie? Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Primero yo quisiera aclarar que legalmente el fracking no está prohibido. O sea, nunca lo han prohibido. Estaba prohibido de facto porque el señor López dijo que no se hiciera y no se hizo. Y pues la Comisión Nacional de la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, a finales de 2018 se empezaron a visitar los primeros campos que implicaban frac, no convencionales. Iba muy avanzado ese proceso. Cuando vienen las elecciones, viene el cambio de gobierno y lo primero que dice es se cancela, y se cancelaron. Había 7 proyectos en Tamaulipas, en lo que es la zona de Burgos, que se cancelaron, pero nunca se prohibieron. Ahorita no están prohibidos. O sea, el problema realmente no está en que haya una prohibición expresa para hacerlo. De hecho, se hace y se tendrá que seguir haciendo porque aún en lo convencional tienes que usar algo de fracking. O sea, no lo puedes prohibir porque se acabaría la exploración y la perforación y la extracción de crudo, no solo de gas. La diferencia con lo no convencional es que es un uso más intenso, por verlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el cambio en la naturaleza de Pemex, de CFE, que de ser empresas productivas donde si tú quieres de una manera demasiado violenta se le obligó a competir, yo lo hubiese hecho de otra forma, le hubiera dado como lo hicieron con Telmex. A Telmex le dieron una gracia de varios años de que se quedó solo con el monopolio en lo que se abrió el mercado. Pues igual le podían haber dado a Pemex 3 años para desarrollar sus capacidades comerciales, etcétera, porque Pemex pues, no tenía prácticamente gasolineras. Eran concesiones que daba Pemex, pero no era dueño de la gasolinera. Y se le pegaron ahí luego todas, ¿no? De hecho, fíjese yo, en el año 2000, cuando estuve en Pemex, había mucha presión por que se abriera la gasolina y se pudiera importar. Y yo les decía, yo estoy de acuerdo, traigan todo lo que quieran, denme 3 años para desarrollar mi capacidad comercial, desarrollar mi red de gasolineras en Centroamérica, que es mi mercado natural. Yo tengo una refinería en ¿cómo se llama? En Salina Cruz, y comprar mis gasolineras en México, porque el día que lo hagan, muchos se van a ir con los extranjeros, porque si no, ¿yo qué hago con mi crudo? Dame 3 años y en 3 años autorízame a desarrollar eso y abre y entramos a los cortes, ¿verdad? No es un problema. Se hizo violento, o sea, no le dieron tiempo a Pemex. Bueno, la cosa es que eso se convierte entonces ahora no solamente de darle tiempo, sino que dicen, no, tú no tienes que competir porque tú vas a hacer el monopolio. Y los conviertes en empresa pública estatal con una finalidad de beneficio social. O sea, ya no te preocupes por ser rentable, ya no te preocupes Para mi juicio, ese es un error de lo que significa que seamos dueños del petróleo, que el recurso sea los mexicanos. Para mí eso significa, el petróleo está ahí en el suelo. ¿Qué significa que seamos dueños? Pues significaría que la extracción de eso, hágala quien la haga, nos beneficie. Y por muchos años así fue, porque Pemex financiaba la tercera parte del gasto público. Una de cada 3 escuelas, de cada 3 hospitales, de cada 3 policías, lo pagaba Pemex. Ahorita nosotros estamos dándole dinero a Pemex porque sobrevivan. O sea, ya Pemex ya no es de nosotros, es de los acreedores financieros, básicamente internacionales o nacionales. Entonces, pero volviendo al tema,
estos cambios, y eso se ha ido en cascada pues vino la reforma en la Constitución del 27 para cambiar esta naturaleza de las empresas, la ley que regula los hidrocarburos y la electricidad, los reglamentos. Se ha tomado mucho tiempo y ahorita no está claro. Lo poco que está claro, como lo perciben los inversionistas, no les da confianza, ¿verdad? Lo que explicaba en mi intervención, que un contrato, la forma contractual, recuerden que estos proyectos son de largo plazo, o sea, tú no entras a un proyecto de este para 2 o 3 años, es un proyecto que va a estar 20, 30 años, entonces tú necesitas una certeza de que no te van a cambiar las reglas del juego en ese periodo, y que la forma de que no tiene muchas áreas grises o sujetas a interpretación de alguien ajeno al negocio, ¿no? Si tú pones las reglas de que un porcentaje del costo, o sea, tú lo explotas, tú inviertes, tú gastas todo, de lo que se venda nomás puedes recuperar la tercera parte de los costos. Vas a empezar desde discusiones de por qué este costo, por qué no, por qué gastaste en un viaje aquí o por qué pagaste unos viáticos, o sea, va a haber unas discusiones potencialmente interminables, ¿no? Y eso los frena. Yo ayer y antier estuve platicando con algunos de estas personas, me dicen, no nos gustan eso porque no funciona, y si no funciona no le van a meter dinero. Y luego la otra gravedad es que la estructura de Pemex, pues, como que nadie quiere tomar decisiones y van juntas y no avanzas, o sea, están 5, 10, 15 gentes ahí y no está claro quién es el líder del proyecto, porque es un proyecto que tienes que sacar rápidamente, no puedes estarlo ahí cocinando tanto tiempo porque se va a morcillar, como dicen en el pueblo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo pronuncias tu nombre? ¿Simón? ¿Así? ¿Simón? ¿O Shimon? Shimon, eres casi juarense, ¿no? Shimon. Así pronunciamos aquí en Juárez. Sí, me dijeron. Shimon. Bueno, mira, yo te voy a hacer una pregunta para beneficio de la mayoría del público aquí. ¿Tú conoces la tecnología de punta israelí? ¿Estás viendo la problemática que hay en México en materia de agua? ¿Qué cosas tú ves en el futuro como tendencias del desarrollo de la tecnología y el potencial que deberían de estar pensando los estudiantes, los futuros ingenieros en México para aprovechar, transferir tecnología o desarrollar tecnología propia? ¿Cuál es la tendencia que tú identificas? Primero me parece una muy buena pregunta porque hay una tendencia mundial al querer desarrollar de nuevo lo que ya se desarrolló. Entonces me parece que lo primero que si yo pudiera sugerir a los young entrepreneurs, a los jóvenes que están buscando tecnologías, es realmente primero ver lo que existe, como decías vos, o sea, mucho existe acá, mucha gente habla de, bueno, la tecnología que necesitamos para, por ejemplo, desalinización, para recuperar acuíferos, o lo que sea. Y como mucha gente ya dijo en esta ponencia que estuvieron acá, las tecnologías ya existen, o sea, la mayoría ya existe. Es solo la implementación, es solo la regulación, las normas, fiscalizar que las normas realmente se están implementando, etc. Pero sí, cuando estamos mirando en México cómo se podría desarrollar conocimiento y desarrollar tecnologías nuevas, entonces sería realmente ver qué es lo que ya existe en el mundo, si lo que existe en el mundo es adaptable para las situaciones que existen acá, o puede ser que no, puede ser que simplemente se trae la tecnología, no hay que ni adaptarla. Y ahí como último paso es realmente encontrar cuáles son los procesos que se podrían mejorar para una situación muy específica de México. México tiene, me parece que México lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo, más que nada, hoy también se habló acá, pero más que nada en DF, por ejemplo,
es el tema de los acuíferos. ¿Cómo rellenamos los acuíferos? ¿Cómo los rehabilitamos? No necesariamente cómo traemos, obviamente, la tecnología de desalinización. Por ejemplo, en Israel, algo que se está haciendo ahora, y ahora se está haciendo mucho en California también, es usar, por ejemplo, tecnologías como desalinización, desinfección de cierta manera, después de la desalinización, y reinyección al acuífero. O sea, tenemos que intentar a mejorar el medio ambiente y traerlo lo más posible a su forma natural. Entonces, no solamente agarrar la desalinización y utilizarla como se hace, por ejemplo, en Chile en las mineras, ¿no? En Chile las mineras extraen agua del mar y lo usan para sus procesos, sino que cómo podemos, por ejemplo, traer ese agua, desalinizar, inyectarlo al acuífero para que el acuífero se llene de nuevo e intentar devolver ese ciclo natural del agua. Creo que en eso, si yo tendría que decir, bueno, ¿dónde esta generación joven, donde nosotros que ya tenemos un poco de experiencia, tendríamos que enfocar en los acuíferos, en lo natural, y claro, todo el tema de reuso, reutilización, existe, hay mucha tecnología, readaptarla para la situación que se necesita acá, pero cómo podemos un poco ser lo más natural posible. Y otro tema que por ahí sí es interesante, justamente en el contexto de agua y energía. O sea, parece que una cosa que no estuvimos hablando en esta conferencia, en este foro, justamente es la conexión entre las dos. Yo tuve la oportunidad de hacer muchos proyectos en Brasil de eficiencia energética en agua. Y ahí entra mucha innovación. O sea, ahí entra mucha innovación en cómo podemos, aparte, por ejemplo, poner paneles solares en una empresa de agua, tenemos que acordarnos que en una empresa de agua el segundo costo más alto después de los empleados es la energía. Entonces, si estamos mirando el sector de agua, estamos mirando ahorro, reducción de pérdidas, generación de nuevos recursos hídricos, vamos a impactar la eficiencia energética de la empresa. Así que eso es un área que también veo como muy importante, que podría ser importante para esta generación de desarrollo. Muchísimas gracias, Shimon. Ahora le voy a preguntar a mi amigo Sergio Nevares. Sergio Nevares es un empresario de Juárez, tienes toda tu vida aquí, vienes también de una colonia muy tradicional aquí en Juárez. Yo te voy a preguntar una pregunta totalmente distinta. Tú has tenido ahorita la oportunidad de mejorar la vida a muchos juarenses a través de infraestructura de agua y drenaje. También has conocido a muchos juarenses que no pagan el agua. Y has visto, digamos, los dos contrastes, como que lo mejor y lo peor de la convivencia a través del agua, porque es un bien de todos los días, es algo tan necesario que le cambia la vida a las personas en los dos sentidos, el tenerla, no tenerla, aceptar la diferencia del mundo. Si tú nos pudieras, yo te he visto cómo te apasionas y cómo te apasiona tu trabajo, y yo creo que eso es muy importante en el sector del agua. Yo quisiera ver tus aprendizajes en el contacto con la gente aquí en Juárez y cómo lo traducirías eso para una mejor gestión del agua, mejor gestión de la ciudad. Gracias, doctor. Mira, yo el otro día venía en un viaje y me tocó estar cerca de una ventana y estaba viendo la mancha urbana de la ciudad, y yo pensaba, híjole, y a todos esos les damos agua, increíble, ¿verdad? Eran miles y miles de casas, y me entró como poquito miedo de decir, uy, que pasara algo, una pandemia o unas cosas así. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, mira, yo trato de que todos se hagan responsables de su propio consumo. El que consume más y el que no consume, pues darle lo que le toca. No me gusta a mí, y ese es un gusto personal, que la gente de menos recursos asuma este derecho de no querer pagar el agua por su situación económica. Eso a mí no me gusta. Yo creo que todos debemos de cargar lo que te toca pagar, sobre todo en un tema tan delicado como es el agua. ¿Por qué? Porque si tú dejas ese sentimiento en el aire y la gente que menos recursos tiene se asume como que no debe de pagar nada,
esto se va regando como pólvora. Llega un momento en donde, digo, yo lo veo todos los días en un organismo público, que el problema es dinero, doctor. El dinero, es un problema de dinero a veces resolver un problema, ¿verdad? Porque pues aquí están mis amigos de Israel que tienen todas las aplicaciones, toda la tecnología, pero a veces para un organismo público es inalcanzable debido al costo. Y a veces uno tiene que decidir entre arreglar una fuga o traer un sistema moderno de refrigeración. O agarrar el agua del río para potabilizarla y meterle agua, ya sea al suelo o a la red, o arreglar un problema de un colector que se está colapsando. Entonces, yo creo que, volviendo a tu tema, sí hay mucha gente que se asumió que no debe de pagar. Yo estoy tratando de cambiar la cultura. Yo creo que todos debemos de pagar lo que nos toca de pagar el agua, y lo veo también en gente económicamente pudiente que se le hace fácil tener todas las comodidades, un parque en su casa prácticamente, y meter una toma clandestina. En ese sentido estamos actuando con Estado de Derecho. Yo nomás hago lo que la ley me permite, y en ese momento nosotros llegamos a una multa y estimamos el consumo que no se hizo. Y hay gente que se molesta enormemente, ¿verdad? Porque dice, no, pero bueno, yo creo que si queremos tener agua, no hay otra manera. Bien, Fabián, mi pregunta en tu caso tiene que ver con las tecnologías de tratamiento. Y ahí voy a retomar también lo que dijo Shimon. Efectivamente, el tratamiento implica los costos y beneficios y la vinculación. Hay algunas tecnologías que son más energéticamente eficientes que otras. Si tú nos pudieras decir, en tu experiencia, ¿cuáles son las tecnologías más eficientes y cuáles son los temas más importantes para atender en términos de calidad del agua? Gracias, doctor. La problemática del agua en los organismos operadores es muy grave, principalmente, como dice Sergio Nevares, es asociada al dinero. Las tecnologías en Israel se han desarrollado de una manera tan importante en los últimos 40 años que ha garantizado el abasto no solamente en la demanda actual, sino también en la demanda futura. Hay muchísima tecnología asociada, pero toda va enfocada al costo-beneficio. Es mandatorio que el costo del agua siempre esté costando menos, y es en lo que trabajamos muchísimo en Israel. El tema de investigación y desarrollo, tanto en el agua como en otros sectores, el farmacéutico, como lo mencioné hace un rato, o en el tema biotecnología para producir mejor agricultura, es sumamente importante. Y tropicalizando la tecnología para México, pues encontramos 3 ejes rectores en los que podemos ayudar de manera muy importante para incrementar la eficiencia, que también se presentó aquí. Cómo se mide la eficiencia en los organismos operadores, está basada en, primero, reducir las fugas. El tema del déficit de abastecimiento en todo el país es un problema, porque de todo lo que, el ejemplo de la Ciudad de México, se bombean 44 metros cúbicos por segundo del Cutzamala, llegan 32 a la ciudad, la gente recibe 20, números gruesos, ¿no? Podemos tener la estadística completa. Se pagan 10 y lo demás se perdió en fugas. Es una barbaridad de dinero que el gobierno está destinando a traer agua cada vez más lejos y que se pierde a través de las fugas. Entonces yo creo un tema muy importante es empezar a sectorizar, rehabilitar y resolver el tema de fugas. El otro eje rector sumamente importante es que muchos de los pozos contaminados con fierro, con manganeso, con arsénico, con flúor, con nitratos, con exceso de sodio, que esta calidad del agua en estos pozos incumple con la nueva norma 127.121 de la Secretaría de Salud, en donde se establecen ya valores, que bueno, que limitan que se suministre agua que no cumpla con la calidad óptima para consumo humano, y que nos obliga a todos a comprar agua envasada. Yo creo que un objetivo muy, muy importante y que tenemos que trabajar en él y resolverlo en el corto plazo es asociar ese costo
que todos en nuestras casas pagamos agua de 1,000 pesos el metro cúbico, que es agua envasada, contra los 3 pesos que nos cobra el organismo y que no se paga. Entonces, yo creo que hay que tener una conciencia muy, muy importante de que en vez de estar, luego con todo respeto, en vez de estar haciendo rico a Ciel, a Epur, a Bonafont, tratemos de pagar nuestra agua para que el organismo operador tenga recursos para poder remover esos contaminantes en el agua subterránea y entregar agua de muy buena calidad, igual o mejor que el agua envasada, para que la economía familiar tenga esa seguridad de tener agua de muy buena calidad y que tenga dinero para pagar el servicio como debe de ser. En los países desarrollados, no solamente en Israel, en Estados Unidos, sin ir tan lejos, el agua que se sirve en la válvula de las casas es agua apta para consumo humano, porque recibió un proceso de potabilización con mucho profesionalismo y seriedad y responsabilidad. Lo digo también con crítica constructiva. Muchísimos organismos operadores en el país, para resolver el problema de arsénico, pues hacen dilución y dicen poco veneno no mata, pero todos los días estar tomando el arsénico, pues en algún momento va a causar y derivar en la esclerosis múltiple, en Alzheimer, en todo lo que leemos en los periódicos y escuchamos en los noticieros. Entonces realmente uno de los ejes rectores más importantes es rescatar esos pozos, remover con tecnologías que ya tienen un costo bajo, que son accesibles a los organismos operadores, para poder entregar a la población agua de buena calidad y combatir el déficit de abastecimiento. Y el tercer punto importante es la sustitución de agua potable por agua residual tratada. La ley que debería de haberse modificado para limitar y prohibir que un coche se lave con agua potable. No debería de existir, no lo deberíamos de platicar. Todos los autos en el país se deberían de lavar con agua tratada, sí o sí. Y el que no lo haga, entonces, es una multa enorme que se le pague al organismo operador para que invierta en mantenimiento y en infraestructura. Conozco, y lo puedo documentar, muchísimos textileros, curtidores, papeleros, mineros, que utilizan agua que se la roban. Y ese es el peor crimen porque están lucrando con una fe. Tengo documentados hoteles que se roban el agua. Y es una de las materias primas más importantes en el sector de servicios y es uno de los problemas más graves porque el organismo operador no recibe ese recurso tan importante porque se roban el agua. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en la cultura y felicito, no te digo contador porque te enojas, a Sergio por su departamento y su área tan importante de cultura del agua. En Israel, como lo mencioné, la base del éxito de que hoy sea un sistema de administración integral del agua está basado en que los niños son los que nos andan cuidando para no desperdiciar. Y esos son valores de educación y de cultura. Entonces, sustituyamos en agricultura, en industria, en minería, agua residual tratada de las grandes ciudades para dejar de extraer y de sobreexplotar los acuíferos en el país. Un caso en el que estamos trabajando y que espero que podamos resolver ya muy pronto es el agua del Valle de Guadalupe. Los vitivinicultores se acabaron el agua del valle. Ensenada está sufriendo condiciones muy graves, drásticas, porque la concentración de sólidos disueltos se incrementó en los últimos 20 años 1000%. De 180 miligramos por litro de sólidos disueltos que se tenía en el acuífero confinado de Ensenada, hoy anda en cerca de 2.600 miligramos por litro. Y eso es producto de la concentración. Se agotó el agua, obviamente los minerales no se diluyen y se concentran. Y ahora tenemos vinos de piedra, que son vinos exitosos casuísticos porque se están regando la uva con agua no apta para este riego. Entonces, tenemos que prohibir la extracción irracional y sustituirla por agua residual tratada. Hay mucha tecnología que garantiza que se puede utilizar con buena desinfección el agua para uso en riego de hortalizas, en invernaderos y para contacto humano cumpliendo con la norma 03.
Hay otras, ya termino, hay otras tecnologías que nos permiten utilizar el agua en clubes. Bueno, tuve que suspender aquí a Fabián porque si no se iba a aventar otra plática y ya le quitó el tiempo que le tocaba a Víctor Valencia. Como ya tenemos que terminar el panel, vamos a hacer preguntas genéricas donde solo me pueden contestar una palabra. ¿Ok? Es la misma pregunta para todos. ¿Qué es más eficiente para cultura del agua? ¿Educación en la niñez o precios escalados y mecanismos económicos en las tarifas? Precios escalados. Perdón, yo diré que es un conjunto de las dos, no pueden ir separadas. Educación. 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 ¿Cómo se paga la educación? Precios escalados. Y luego esta generación ya la perdí. Bueno, y les voy a hacer otra siguiente pregunta. Bueno, además de que realmente me metiste miedo, eso de que nos quedemos sin los vinos de Baja California, eso sí es preocupante. El agua como quiera, pero los vinos... Bueno, a ver, la segunda pregunta más importante. ¿Cómo vamos a afrontar el futuro del agua? ¿Con agua tratada reciclada o con agua desalada? Agua tratada reciclada. Reciclada. Agua tratada. Agua tratada. Agua tratada mucho más barata. Regeneración de agua 100%. Bueno, según lo que nos dicen los expertos, pues vamos a tener que ir al baño, conseguir tecnología adecuada, porque esa agua nos la vamos a tener que volver a tomar eventualmente. Esa es la conclusión de nuestros expertos y les digo que también del panel de infraestructura norteamericano, el futuro del agua no va a poder ser resuelto más que a través del tratamiento terciario y reutilizar nuestra agua. Muchas felicidades. Nuevamente, Víctor, me disculpo. Gracias por estar aquí. Por este panel. Oigan, una disculpa a la gente que nos visitó de fuera, los estudiantes, la manifestación que tuvimos hoy en la mañana, pues no estaba totalmente fuera de nuestro control, no sé quién y cómo se enteraron del programa ni de los visitantes, pero obviamente a las personas de Israel y a la gente del foro en general le pido una disculpa. La verdad fue un momento muy bochornoso para mí en lo personal y obviamente para todos ustedes, es que digo, la verdad es que no se pudo evitar y lo lamento muchísimo. Bueno, les pedimos a todos permanezcan en sus lugares. Vamos a hacerle entrega de reconocimientos por parte del contador Sergio Nevares a los participantes y un servidor. Empezamos con el primer reconocimiento. Es al doctor Oscar Ibáñez.